Génesis 50, versículo 20. Voy a leer el final del sermón. Y a partir de este final vamos a construir la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Oramos y volvemos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te honramos. Gracias por tu palabra, que es más cortante que una espada de doble filo, la única que puede penetrar y separar el alma y el espíritu, para discernir nuestros pensamientos y aún las motivaciones de nuestro corazón. Por eso gracias por la eficacia y el poder punzante de tu palabra sobre nuestras vidas. Que así es poderosa la lluvia cuando cae a la tierra, ve a la semilla y la hace germinar para dar fruto. Así tu palabra es más poderosa que cae sobre nosotros, para traer el propósito eterno del cielo a la tierra y hacernos producir el fruto de acuerdo a tu voluntad. Por eso hoy te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra eres tú, el verbo eres tú. Y cuando comemos por tu palabra, comemos a Cristo y nos llenamos de Él. Por eso, razón tenía Jesús de decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, porque tú eres el verbo de vida, la palabra que has de nutrir nuestra alma, nuestro ser. Por eso hoy, Señor, que tu palabra sobre nosotros traiga esa salud corporal íntegra en nuestras vidas, de la cabeza hasta los pies. Todos reciban la salud por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, reciban salud y caminen en sanidad divina diariamente. Todos en esta sala sean sanados, experimenten una libertad profunda que trae tu palabra y la prosperidad del reino de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso de honra al Señor por su palabra? Y miren lo que vamos a hacer. Va a saludar, escuchen, va a saludar a 2 o a 3 y después se queda parado. Vamos, saluda a 2 o 3 con mucho cariño, pero no se siente. Hago una pregunta retórica. Retórica, por cierto. ¿Debo ser diligente y planificar en la vida? Pregunto, no me responda. ¿Debo ser diligente y planificar en la vida o sencillamente debo dejar que la vida me lleve? Que la vida haga conmigo lo que Dios planificó. Y si es la voluntad de Dios que pase, que pase. Y si no es la voluntad de Dios que no pase, que no pase. Yo no voy a hacer es nada, porque la voluntad de Dios va a caer por ósmosis y en automático va a hacerlo. O debo ser diligente y planificar. No responda para darle respuesta a esto. Hoy vamos a hablar precisamente de sé diligente, sueña, pero confía en Dios. Ahora sí, dígale al que está a la par, sé diligente, sueña, pero confía en Dios. Al que está del otro lado, sé diligente, sueña, pero confía en Dios. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a tratar de responder esto no con un concepto teológico, ni con una teoría tal vez, ni con una teología tal vez, una respuesta de un concepto de una teología. Vamos a responderlo, vamos a tratar con la ayuda del Señor, a responderlo con una vida práctica, con un ejemplo de vida, con el ejemplo de un joven tierno, amado por su padre, llamado José, conocido como José el soñador. Era amado por su padre. La Biblia dice en Génesis capítulo 37, y usted va a encontrar toda la historia de José, que el padre le dio una túnica de colores, porque amaba a José. Fue el primogénito de Raquel, la mujer por la cual Jacob trabajó tantos años. Y era el primogénito, y él amaba a José y lo destacó porque le hizo una túnica de colores espectacular y le mostraba su amor, o le demostró su amor. De esta manera, los hermanos sentían envidia de José. Los hermanos no eran unos hermanos
caballerosos o amigables que amaban la prosperidad de su hermano. No, no, tenemos que estar claros que en muchas familias hay envidia. Y este era el caso de los hermanos de José. Y vaya los hermanitos que José se gastaba. No eran cualquier cosa, eran unos tirapiedras y habían venido de matar a un rey y todo a exterminar casi una nación completa por haber mancillado a Dina, la hermana, la única hermana que tenía ellos. Y habían venido a echarle cuchillo a todos los hermanitos se las traían. José era el que ayudaba a pastorear, era diligente José. José era diligente porque él ayudaba a pastorear las ovejas de su padre con los hermanos que estaban allá. Y aparte de eso hacía los mandados del papá. Era diligente el joven e iba para ver lo que hacían los hermanos y le reportaba a sus padres lo mal que se portaban sus hermanos. Como yo les dije, no eran cualquier joya. Dios tenía que trabajar con ellos porque de ellos vendría el descendiente, vendría el ascendente que vendría Jesús. O sea, Dios tenía que trabajar con ellos, con todos. Y resulta que José, en medio de toda la envidia, tiene un sueño. Porque al que no le gusta la sopa, le dan 2 platos. Y ante esa envidia, José tuvo un sueño. Y él soñó que estaban en el campo y estaban atando manojos y el manojo de él se erguía y se levantaba y el manojo de los demás hermanos se inclinaban delante de este. Y más molestia tenían sobre José. Y por si fuera poco dijo, si no les gustó el primer sueño les voy a decir otro. Tengo otro sueño y tuvo otro sueño. Y en el otro sueño el sol y la luna y las 11 estrellas se postraban ante mí. Ahí sí es verdad que fue como diciendo, primero soñé que ustedes se inclinaban, ahora estoy soñando que el patriarca de la casa y la matriarca de la casa se inclinan ante mí, para que si no les gusta, cojan por ese camino. Y fueron más molestos con él, porque era un joven soñador, pero no era un joven soñador nada más, era un joven diligente, lo cual hay que destacar con mucha importancia. Porque tal vez José en su diligencia que hacía por su padre y teniendo el manto de colores de su padre, pudo pensar en algún momento que ese manto de colores lo cubriría contra la envidia, la cubriría contra el dolor o contra el sufrimiento en la vida. Porque hay personas que porque están ungidos creen que son intocables en la vida, que no les va a alcanzar nada porque estoy ungido, porque tengo... Pues ungido estaba José. Era un hijo deseado y amado, no era un error de la vida, era un deseado y amado por tantos años. Él tenía un manto y un padre que lo amaba y lo protegía y lo mandaba a ver a sus hermanos para que volviera a casa. Y José tuvo estos sueños. Tal vez José pensó y dijo, bueno, tengo estos sueños, voy a quedarme en la casa trabajando con mi papá y bueno, ya ver el tiempo en que se inclinen delante de mí, porque voy a cuidarme a mi papá. Lo que pasa es que José tenía un plan. Tal vez en el plan de él estaba quedarse alrededor del papá, en los predios de los padres, quedarse ahí tranquilamente en Canaán, quedarse haciendo los mandados. Tal vez era su plan, pero era de 17 años, era joven, inmaduro, y las personas jóvenes, inmaduras, que normalmente no pasan trabajo, no maduran. Los toñecos consentidos generalmente envejecen, pero nunca maduran. Y Dios tenía un plan superior con José, que ser el toñeco del papá. Los hermanos se arreglaron para matar a José. Vaya hermanitos. Pero por la misericordia de Dios y por la dirección de Dios sobre Judá, le preservaron la vida y lo que hicieron fue tirarlo a un pozo para que sea serio. Y lo metieron en un pozo los hermanos. Primer golpe. Mis hermanos que se supone que deben apoyar en mi sueño son los primeros que quieren matarme. ¿No le ha parecido curioso que a veces un hermano usted le cuenta un sueño y le dice, tú si eres bobo, eso no va a pasar? Porque tal vez los hermanos que deberían apoyarlo no son los que lo van a apoyar. Y lo tiraron en el pozo. Y en el pozo llegaron unos mercaderes y pasó José de ser el hijo con el manto dorado, el consentido y casi toñeco, si no fuera por Benjamín, el hermano menor de su padre, pasó a ser ahora vendido como esclavo en Egipto para ahora ser un esclavo y sirviente de Potifar. Potifar ahora lo toma como esclavo. Y ahora
José pierde la túnica de colores y toma un manto de servicio. Ahora va a ser servidor y va a empezar a servir. Va a empezar a ser mandados, no a su papá, sino a un extraño. Y ahora Potifar lo toma como un sirviente y empieza. Ahora, lo interesante de esto es que José era el mismo José que estaba con su papá, que confiaba en Dios, que soñaba pero que era diligente. Y en el pozo era el mismo José que confiaba en Dios y que era diligente. Y en la casa de Potifar seguía siendo el mismo José que confiaba en Dios y que era diligente. Y José no se tomó un momento para decir: estos hermanos míos que tengo, el Señor los reprenda, que los castigue Dios. Él nunca se quedó anclado con el pasado. Él nunca se quedó anclado con el mal que le hicieron. En el pozo no estaba cuestionando a quien le hacía el mal ni el agravio. Él lo que hacía era confiar en Dios. Y yo sé que la Biblia dice que él, donde estaba, confiaba en Dios, igual que estaba en su casa como en el pozo. Él seguía confiando en Dios. Y en Potifar, en la casa de Potifar, él no dijo: ahora yo soy esclavo con este manto. Yo, en vez de estar en la casa de mi papá, en vez de estar cuidando allá, ahora estoy de esclavo aquí. Esos hermanos, cuando los vea, ¿sabes qué, hermanitos cristianos que son medio? Deja que los vea por todo lo que me hicieron. José no tuvo tiempo para eso. José era diligente. Él llegó a casa de Potifar a ser excelente. Como trabajaba con su papá, empezó a trabajar en casa de Potifar. ¿Qué hay que hacer aquí, Potifar? Tienes que hacer esto, tienes que atender el inventario. Yo lo atiendo. Y Potifar lo vio y dijo: ¡wow! Este hombre lo que me trae es prosperidad, lo que trae aquí. Hay cristianos que cuando llegan a un lugar lo que deben es traer prosperidad y no crítica, murmuración y amargura. Tiene que ser un termostato en la vida y no un termómetro. José era un termostato donde él llegaba, cambiaba la atmósfera para bien. Hay cristianos... No, cristianos no. Hay personas que son termómetros, que donde llega se ponen a la temperatura como está. Si hay chisme, soy chismoso. Si todo el mundo está amargado, estoy amargado. Pero hay personas que son termostatos, que si hay amargura, los convierto en gozo, porque estoy lleno de gozo y vine a cambiar la atmósfera, porque Dios está conmigo. Porque sé que Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo, puedo ser termostato porque Dios está conmigo. Y en la casa de Potifar fue excelente, fue dinámico, fue proactivo y estuvo trabajando allí. El dueño lo vio y dijo: este hombre es el encargado de todo. Así que ven acá, José, delante de todos mis siervos, tú vas a ser el que vas a gobernar aquí, tú vas a ser el jefe de todas mis casas, el jefe de todos mis bienes. No toques a mi chica, por favor. Lo único que te voy a pedir, no toques a mi esposa. Pero el resto, muévete en todas las áreas y sé el jefe de todo. Y José, en casa de Potifar, aprendió a manejar inventarios de bienes. Aprendió a manejar a siervos. Aprendió a manejar los costos. Aprendió a manejar y a tener habilidades de todo, porque él estaba allí en casa de Potifar, no amargado, no lleno de pasividad y no soñando: ¿cuándo se van a inclinar a mí en esta casa donde estoy? Sino trabajando diligentemente, porque decía: yo sé que Dios está conmigo en medio de esta situación. Trabajó, 12 años le trabajó. 12 años le trabajó José a Potifar. Fue excelente. Yo creo que José dijo: ya estoy listo, yo trabajé, soy el jefe de todo esto, ¿qué más quiero? Y Dios dijo: ya va, lo que pasa es que tú te estás midiendo así, José. ¿Tú crees que el destino tuyo nada más es ser jefe en la casa de Potifar? Tu destino es más grande, lo que hace que tú no lo ves, pero como yo sí lo veo, déjame trabajar contigo para llevarte a tu destino profético, porque tú no lo estás viendo, ni la gente a tu alrededor lo está viendo, pero yo sí lo veo, así que yo voy a trabajar contigo, José. Hay personas que están acá que no se ven como Dios los ve, y Dios los está moviendo de un lugar a otro lugar en el espíritu, porque sabe que van a cumplir sus propósitos en Dios, que son más grandes que lo que están viendo hoy. Y permitió que lo llevaran a la cárcel. Después de que ha servido legalmente, íntegramente y sin equivocaciones para que el jefe no pudiera verle los errores, él, por una calumnia, por una mentira, por una falsedad, le tumban el testimonio. Dijeron: José es un perverso. José lo que quería era acostarse con tu esposa.
José vino acá y le tumbaron el testimonio de la vida y lo llevaron a la cárcel y lo metieron en la cárcel a José. Hay personas que sin ninguna razón lo odian. Hay personas que sin ninguna razón aparente los persiguen. Pues no se preocupe, es Dios que está conspirando para moverte a ti a un lugar de destino y de propósito, porque si no te vas a quedar acomodado en ese lugar. Pero necesitas desarrollar un carácter. Y en la casa de papá, en la casa de Jacob, José nunca hubiera desarrollado un carácter. Ya él tenía 29 años y ya hubiera sido con papá un toñeco. Hola papá, bendición. Estoy cuidando a mis hermanos. Pero aquí ya tenía que ser un jefe de los mayordomos y un jefe de la casa. Y ahora, por si fuera poco, ahora vas para la cárcel. Y en la cárcel José no llegó y dijo, yo en la cárcel, cónchale, Dios la agarró conmigo, vale. Mira, primero estaba en casa de mi papá también. Después me vendieron mis hermanos un pozo. Qué broma, ¿qué hice yo? Después me vendieron a casa de Potifar. Me porté tan bien, yo no he hecho nada malo. A mí me asusta la gente que dice que no ha hecho nada malo. Me asusta. Yo que no he hecho nada malo. Y mira lo que me está pasando. Será por no reconocer lo malo que has hecho que te está pasando todo. Entre paréntesis. Yo que no he hecho nada malo, ahora estoy aquí. José no tenía tiempo para ser pusilánime. No tenía tiempo para generar lástima hacia otra persona. Él tenía tiempo para ser diligente con las capacidades que Dios le había dado. Él tenía tiempo para trabajar, para avanzar, para seguir. Él no tenía tiempo para encauzar, para molestarse con los hermanos. Es por culpa de esto que está pasándome esto en la casa. No, él no tenía tiempo, sino ¿qué hay que hacer en la cárcel? Jefe. ¿Quién es jefe aquí? Fulano. Jefe, ¿qué hay que hacer? El jefe de los carceleros, ¿qué hay que hacer? José ya llegó con una mente más administrativa porque estaba en casa de Potifar y estaba con la diligencia que había hecho su padre. Ya dijo, esta cárcel está hecho un desastre, yo voy a organizar esto aquí, yo voy a organizar esto aquí, yo voy a organizar esto aquí. Y el jefe en 2 años le dijo, cuando apenas llegó, le dijo, tú vas a ser el jefe de todos los presos en este lugar. Ahora, él lo nombró jefe de todos los presos. Era otra parte que tenía que aprender a trabajar con José. José tenía que aprender a trabajar con gente hostil. Tú sabes que es bueno trabajar con toda la gente que es empática contigo. Con todo lo que tú le dices, amén, Dios me lo bendiga, gracias. Párate y vete a otro lado, amén, gracias por llamarme de esa manera, gracias, amén. No es fácil trabajar con eso, difícil es trabajar con un pran, con un malandro, con un antisocial que está preso, con un servidor pran que tú le dices, y te dice, ¿por qué yo tengo que hacer eso y no tú lo hace fulana? Porque a mí siempre el baño, Eso es otro nivel. O sea, tienes que aprender a trabajar con gente hostil, con gente que te malandrea a ti. ¿Qué pasa? Tú eres líder, pero o sea, es fácil trabajar con gente que es un pan, que te lo come. Es difícil trabajar con una roca, difícil, es difícil. Y Dios dijo, José, tú me vas a servir, pero tienes que aprender a trabajar con gente hostil. Y en el lugar donde vas a aprender a trabajar es con los malandros que tengo en todo Egipto. Incluso a las telas de daño, tú vas a ser jefe de ellos. Vamos a ver cómo trabaja con ellos, José. Y José puso a todo el mundo derechito. Puso la cárcel en orden. Es que donde llegaba José había prosperidad, porque José era el hombre que tenía a Dios por dentro, y lo que tienes por dentro se manifiesta afuera. Era el hombre que traía prosperidad. Y la Biblia dice en Proverbios que el hombre diligente trae riquezas, pero el negligente trae pobreza. Contrate un empleado negligente para que usted vea cómo le empobrece toda la empresa. Pero contrate un empleado diligente, porque el empleado diligente trae prosperidad a su empresa. El negligente, siempre el que no es negligente, que es un empleado negligente, dice, yo que estoy trabajando y el que estés haciendo rico es él. Pues para eso es que te contrataron. Si estás molesto con eso, vete de ahí. Te contrataron para que trajeras riquezas a la empresa que te contrató, no porque eres bonito. ¿Se comprende esto? José tenía que generar un carácter de enriquecer a su amo. Él tenía que enriquecer a su amo. Y pasó en la cárcel para poder fortalecer su liderazgo. Al final les voy a leer las habilidades que adquirió José en cada etapa. Se lo voy a dejar al final. Pero él tenía que fortalecer su liderazgo. Y él no era un hombre, escúchenme, estas 3 palabras para que la noten en su mente, en su espíritu. José tenía integridad porque era íntegro. Pero también era un hombre integrado.
y también era un hombre que estaba unido en sí mismo. Era íntegro porque él era honesto, era transparente. Era integrado porque era un hombre que se adaptaba a la sociedad, entraba en la sociedad y se adaptaba a la sociedad. No era asocial, era una persona social, sabía cómo trabajar con gente. Y estaba unido porque su cuerpo, su alma y su espíritu estaban en un solo lugar al mismo tiempo. Él no se departamentalizaba la vida en mi área secular, en mi área espiritual. Él era José en cualquier parte que decía. Él no era el espiritual en la iglesia porque aquí sí estoy más espiritual y aquí estoy secular porque estoy más secular. No, él no tenía ningún tipo de teología, él era José. Donde llegaba José. Todo completo. El que trabajaba y el que oraba. El que reprendía demonios y el que barría la mesa. Él no era que ahorita estoy en el área secular, perdóname, que ahorita estoy en el área secular. Y después si voy a la iglesia me convierto en más espiritual. No, él era José. Él estaba lleno de sí mismo, confianza en Dios. Y a los 2 años, dentro de la cárcel, un panadero y un copero tuvieron un sueño. Y José no les dijo, ustedes tuvieron un sueño, déjame orar, ¿vale? Lo que pasa es que si pudiera estar orando más tiempo, yo diría, pero es que estoy en la cárcel, estoy preso ahorita. No, era José. Le dijo, ¿ustedes tienen un sueño? Ah, bueno, vengan, cuéntamelo. Yo se lo voy a interpretar. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual, que estaba preso, pero no le quitaba nada del espíritu. Él no podía decir, es que estoy frío espiritualmente, no voy a orar por ti. Eso no existe. Eso lo aplican los evangélicos para excusarse de las responsabilidades ante el mundo, llevando el reino de Dios. Ya ves que estoy muy frío. Si eres frío tú, pero Dios no se enfría. Y les dijo al copero y al panadero, sí, ven acá panadero, vengan, sí, los dos van a salir de la cárcel. Claro que sí, pero uno sin cabeza. Y el otro sí va a salir completico. Pero los dos van a salir, no tengan preocupación por eso. Pero ti, panadero, a ti te van a cortar la cabeza en 3 días, porque el sueño tuyo es que los cuervos te muestran que te van a cortar la cabeza en 3 días. Así que bueno, fue un placer conocerte. Y a ti, copero, te van a restituir al cargo. Cuando llegues al donde está el rey, el faraón, por favor, acuérdate de mí o acuérdate de mí. Cuando llegues allá, se fue el copero, el panadero lo degollaron. El copero se fue a trabajar, lo reivindicaron y se le olvidó José. A ti, mira, hay gente que tú has dado la vida por gente que se olvidó de ti ya a hoy, no se acuerdan de ti. Hay gente que tú le has dado vida, recursos, tiempo y hoy tú eres una página pasada, ni existes ni interesas. Hay hijos que se fueron, que no voltearon para decir gracias papá y mamá por haberme cambiado los pañales cuando era pequeño y yo no me podía valer por mí mismo. Hay gente que no se agradece por nada. Este copero no vio para atrás para decir, el que me interpretó el sueño me dio paz en ese día, me dio tranquilidad y pude dormir el resto de mis días. Pero no voltearon atrás. Hay gente en las cuales tú estás que no van a ser agradecidos. José tenía que madurar eso. José tenía que aprender a caminar con gente ingrata. José tenía que aprender a caminar dando la vida sin esperar aplausos, dando la vida sin esperar espaldarazos, dando la vida y sirviendo sin esperar que alguien le diga qué bonito que serviste, qué bueno que serviste, que serviste muy bonito, aplauso para él. Él no estaba esperando eso. Él tenía que ser un hombre, tenía que madurar, no tenía que esperar nada de nadie. Para poder avanzar en la vida tú no puedes esperar nada de nadie. Tienes que saber que Dios es el que te recompensa y tienes que vivir para los hombres como si fuera para Dios. Tienes que trabajar en la vida para los hombres como si fuera para Dios. Entonces los aplausos no te van a bendecir, no te van a sacar del estatus donde debes trabajar. Porque cuando falta el aplauso, falta la diligencia. José era un hombre diligente y lo mandaron a buscar. Faraón tuvo un sueño y era el siguiente paso de Dios para José. José, ya se cumplió el tiempo, ya trabajaste con planes y malandros, lo hiciste muy bien, te felicito. Vamos a sacarte de este horno. Hay gente que todavía tiene que mantenerse en el horno porque no sabe trabajar con gente antipática. Porque le quiere cortar la cabeza. Porque quiere que se vaya de la iglesia. Voy a hacer como hago cuando entre, voy a poner un cañón para decir más nunca viene porque me tiene cansado. Vamos para el horno. ¿Quiénes han hecho torta por ahí que cuando abren le meten el dedo y dicen, todavía falta para el horno? No lo han tenido que sacar y decir... Hay cristianos que todavía no los toques, se van para el horno, lleva más fuego, candela contigo.
tiene que llevar candela, tiene que madurar. No puede ser tan toñeco, no puede ser tan malandro, no puede ser, tiene que ser una persona entregada, sin esperar aplausos. No puede ser que a una persona le estén diciendo, ven papito, qué lindo, tanta afirmación, Dios mío. Ayúdanos, Dios. José, tú no puedes ser eso, porque si vas a gobernar una nación, aunque tú no lo sabes, yo sí sé dónde te voy a llevar. Porque aunque tú no planificaste que te vendieran y ser esclavo y estar en la cárcel, tampoco planificaste ser primer ministro, y para eso te voy a llevar yo. Te voy a llevar a ser primer ministro, por eso tantas pruebas. Escúcheme, el que está pasando muchas pruebas, no se aflija. Dios le tiene un lugar de honor, pero tiene que superar la prueba donde está ahorita. Tiene que superarla. En la empresa te están haciendo la vida hostil, tienes que superar la prueba porque Dios te va a promover en la empresa. Pero tienes que superarla. No te puedes voltear a criticar al jefe ni nada. Tienes que mantenerte con dignidad, siendo diligente y teniendo avance en la vida. Sé diligente, sueña, pero confía en Dios. José llegó y el faraón dice, tuve un sueño, y el copero dijo, en la cárcel, sí, 2 años después. 2 años después. En la cárcel hay un hombre, sí, que interpreta sueños. Tráemelo inmediatamente. Y llamaron a José. La Biblia dice que cuando cumplió 30 años José, 30 años después de 13 años de ser vendido. Han pasado 13 años. A 14 aproximadamente. 30 años dice la Biblia que cuando Faraón mandó a llamar a José, José se presentó delante de Faraón cuando tenía 30 años, habiendo salido joven y tierno de la casa de su padre. En vez de convertirse en un toñeco, ya estaba listo para ser el primer ministro de una nación, porque había salido de los predios a un lugar de destino y de propósito. Porque no se quedó en la casa, porque Dios permitió que él fuera formado en su carácter para que fuera un hombre. Y cuando llegó Faraón dijo, interprétame, y José le dijo, bueno, tú tuviste los sueños, estos representan 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Búscate a un hombre que te administre con los 7 años de abundancia para que cubras los 7 años de escasez y todo va a estar bien. José, déjame decirte algo, tú eres ese hombre. Ya va, escúchenme algo que es importante. No porque era un soñador, perdónenme que le tumbe esa vaca sagrada. Porque hay muchos soñadores que no van para ninguna parte. Lo que se la pasan es soñando. Soñé que me compré una quinta, que tengo un perro. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Soñando. No. El que está diligente, el que está activo, no es el que es diligente, está proactivo, está produciendo, está funcionando y sueña. Y entonces pone los sueños y confía en Dios de que todo va a conspirar para él cumplir el propósito. Y le dijo, no, te voy a escoger a ti, José, no porque eres un soñador. No porque me interpretaste los sueños, sino porque tienes un testimonio firme de que serviste bien en casa de Potifar y porque serviste bien en la cárcel, mostraste habilidades y capacidades, integridad que yo necesito como un líder. Ven y quédate conmigo y lidera todo este proyecto porque eres maduro para esto. Hay gente que todavía no es madura para llevarse su propia vida y quiere llevar a otros. Y le dijo, te quedas aquí. Ahora José se queda en la casa de Faraón, no porque soñó, no porque interpretó los sueños, sino porque tenía un carácter para llevar la administración de todo el reino de Egipto. Ahora estoy pasando por algo, parte de las notas, pero José tenía algo importante. Él no acumuló amargura dentro de su corazón, ni resentimientos, ni odio, ni facturas por cobrar. Vinieron los 30 años cuando José ya era todo un hombre, habiendo experimentado el quebranto, sin haberlo planeado. Pero nunca se quedó anclado a la amargura, ni al odio, ni al resentimiento, como algunas personas que por fuera se ven como sonriendo, pero por dentro tienen puñaladas hacia personas. Como diciendo, es que tú no te acuerdas lo que me hiciste, ¿cómo estás? Tú no te acuerdas lo que me hiciste, ¿verdad? Entonces te olvidó lo que tú me hiciste, ¿verdad? Claro, hipócrita. ¿Cómo está? Dios te bendiga. José no tenía esa capacidad de ser hipócrita, no era dual. Él no era un hombre dual, él era íntegro. Porque se los digo, no lo estoy maxificando a José, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y lo que le dice la Biblia es verdad. Y José, pasan los 7 años de prosperidad y José administró todo Egipto, todo el imperio conocido, todo el mundo conocido. Administró los graneros de una manera sabia, fue diligente y trabajador. No nada más un soñador,
Fue un hombre diligente, excelente, trabajador, de honra, de honor, de respeto. Por eso es que llegaba siempre a los lugares más altos y prominentes, porque el hombre diligente que sabe honrar se sentará delante de príncipes. Y este hombre no era un chismoso para estarse juntando con lo de baja condición, porque los chismosos se juntan entre sí. Ve a un chismoso en un lugar y los que se junten con él están de la misma condición. Esos nunca prosperarán en el camino. Pero el hombre que siempre está honrando, con dignidad, con virtud, siempre ascenderá a lugares de posición y de prominencia. Este era José. José no llegó al faraón porque era un chismoso, criticón y amargado. Eso no llega a ninguna parte. Eso lo que hacen es enfermar al que está a la par. Pero este José no. José pasaron los años y tenía un corazón todavía confiando en que Dios había hecho todo para su bien. Que Dios había permitido todo porque él tenía un plan mayor. José tenía un plan, pero Dios tenía un plan superior al de José. Usted puede tener un plan, pero la Biblia dice que que el hombre propone y Dios dispone, no la mujer. Ya por ahí muchos en la mente pensaron, en la mujer dispone, no es no. El hombre propone y Dios dispone. Y José, a pesar de todos estos 22 años y estos largos años, cuando pasa el tiempo de la prosperidad, vienen 2 años de hambruna y la Biblia dice que después de 2 años de hambruna, se presentaron los hermanos de José en Egipto. Ya José tenía para ese momento 39 años aproximadamente. Han pasado 22 largos años que no le veía la cara a los granujas de su hermano. Pero él no tenía odio hacia ellos. No tenía resentimiento hacia ellos. Y hay personas aquí que es mejor que vayan dejando su odio y su resentimiento que tienen por años allí acumulado y que nadie los ve. Pero Dios sí lo ve. Porque no prosperan en el camino y dicen, yo no sé por qué algo esto y no sale bien. Pero tienes que tener una revisión porque en Dios nunca se va para atrás, como siempre todo lo que te lleva un punto más adelante en el siguiente nivel de tu vida. Y si estás en la cárcel y mantienes tu condición en Dios, vas a prosperar en tu camino. Y José ve que vienen los hermanos. Hay unos tirapiedras aquí que dijeran, estaba esperándolos aquí. Y sacar la factura. ¿Se acuerdan cuando yo tenía 17 años? Ahora ustedes van a saber lo que es bueno. Mira, Dios, por eso es que la Biblia dice, Dios no le da cacho a burro. No, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice la versión popular de los viejos. Dios no le da cacho a burro, man. Mira, Dios no le da poder al que no puede llevarlo. Dios le da poder al que ha procesado. Al que lo ha madurado en el horno de la fricción, de la prueba, del trabajo, de la diligencia y ha mantenido su integridad hasta el final. Dios lo levanta. Y José era ya adulto, ya iba para los 40, ya era un hombre adulto. Y ve que se acercan sus hermanos a buscar comida. Y José no les guarda un ápice de rencor. ¿Qué corazón más noble el de José? Y cuando los ve que viene, dice, bueno, está bien, vamos a ayudarlos a ellos a madurar como yo maduré en la vida. Y les da una lección para que maduren. No por mal ni por venganza, sino para que ellos maduren en el carácter. Porque ellos eran altivos y soberbios. Pero José tenía que ayudarlos a ellos a madurar, porque allí estaba Judá, y de Judá venía el Mesías. Ellos tenían que ser preservados. Y José les dice, ustedes pensaron que hicieron todo esto para mal, pero Dios todo lo obró para bien, porque yo tenía que cuidar a mucho pueblo. Es decir, no me deben nada, porque todo lo que ustedes pensaron que hicieron mal para mí, era un propósito divino superior a mis planes y a los suyos, para yo poder cumplir el propósito de Dios de preservar a mucho pueblo. Es decir, gracias por haberme despedido del trabajo, porque eso me ayuda a buscar otro, que me ayuda a madurar mejor. Gracias por haberme dejado,
porque cuando te fuiste, aprendí a valorar cosas que no había valorado. Gracias por darme la espalda, porque cuando te fuiste desarrollé resiliencia en mi vida y supe que sin ti podía vivir. Gracias. Porque me di cuenta que solo con Dios es el indispensable. Y gracias a tu rechazo, gracias a tu maltrato y gracias a tu abandono, me impulsaste a los brazos de Dios. Muchas gracias por tu servicio. Eso fue lo que hizo José. Gracias, hermanos. Porque lo que ustedes pensaron que era para mal, Dios lo tornó para bien. No tenía un ápice de rencor. No tenía un milímetro de sentimientos de amargura contra sus hermanos. Más vale le dijo, Dios ha estado conmigo en todo lugar. Dios ha estado conmigo en todas partes. Gracias. Dios había llevado a José desde la túnica de colores de su casa hasta la casa de Potifar y la cárcel para llevarlo a Faraón y gobernar una nación, porque él tenía que preservar a su pueblo y a su propia nación, a Canaán y a todos los que están allá, porque allí estaban los ascendientes de Jesús. Y Dios tenía que preservarlo. Y aunque no lo había visto José, Dios sí lo había visto. Yo no sé si tú estás pasando por algo ahorita que no sabes y no entiendes, pero si estás en Dios, tranquilo, eso va a servir para bien. Va a ayudarte para bien. Te va a ayudar para bien. Te va a ayudar para bien. Déjeme decirle las habilidades que pudo desarrollar José en este periodo de tiempo que estuvo en esta. Miren las habilidades que desarrolló José en este tiempo. En la casa de Potifar, él adquirió algunas habilidades importantes, como José manejó la logística, los inventarios, la supervisión de otros siervos, las finanzas de un hogar de alto nivel y adquirió la experiencia en una gestión total, es decir, manejo de recursos de personal dentro de una cultura egipcia, no dentro de una cultura que él manejaba. Él, en la cárcel, que como gerente de la prisión, adquirió habilidades de liderazgo bajo presión, capacidad de organización en un ambiente difícil y la habilidad de manejar personal problemático. Eso lo adquirió él en el fragor de la batalla y en la cárcel, en la prisión. Él fue el gran planificador estratégico nacional. José fue elegido no por interpretar los sueños solamente, sino porque su historial decía que tenía habilidades y carácter, es decir, tenía integridad, fidelidad y diligencia para manejar proyectos de alta escala. Él se había dejado pasar por todos los procesos y seguía confiando en que Dios tenía un plan mayor a que él tenía. Y este mensaje nos dice a nosotros, sé diligente, sueña, pero confía en Dios. Si se rompen los planes tuyos, sigue siendo diligente, sigue soñando y sigue confiando en Dios. Porque a José se le rompieron todos sus planes. Su plan no era ir a ser vendido en Egipto. Su plan no era estar preso. Por eso Dios muchas veces no le muestra el mapa de ruta a nosotros. Porque si José hubiera visto todo eso, dice, Señor, conmigo no cuentes. Gracias por tu servicio, pero llama a otro que sea primer ministro, que hay mucho por ahí. Por eso Dios no te muestra muchas veces las cosas, sino que saca de las cosas el mejor provecho para ti. Porque Dios piensa en ti más grande de lo que tú piensas en ti mismo. Dios tiene planes para contigo superiores a los que tú tienes para ti. Y siempre hay un plan mayor que el que tú trazaste. Tus planes están trazados con grafito, con lápiz. Pueden ser borrados y reescritos, pero los planes de Dios están escritos con la sangre del Cristo vivo, que no se borran y se van a cumplir completa y eternamente para siempre. Esos planes se van a cumplir en nuestras vidas. Se van a cumplir si seguimos siendo diligentes, si seguimos soñando y seguimos confiando en Dios. No hay nadie que nos pueda detener. Nadie. Por favor, amados, abandonen todo rencor, toda ira, toda falta de perdón. No importa si los más cercanos de tu casa te abandonaron. ¿Hasta cuándo echar la culpa a papá y mamá? ¿Hasta cuándo echar la culpa al líder que te maltrató una vez en la iglesia? ¿Hasta cuándo echarle la culpa al jefe que te despidió injustamente y sin causa? ¿Por qué bajaste los brazos en la empresa donde estás?
Porque estás trabajando con brazos caídos, con un espíritu derribado donde te encuentras. Porque abandonas la casa y entras en un estado de estupor dentro de tu casa donde todo se ve lúgubre. Porque no piensas mejor que todo eso te condujo a que hoy estuvieras sentado aquí en este lugar. Porque muchas personas, si no han pasado pruebas, no estarían aquí. Muchas personas están aquí porque les ha ido mal en la vida. Por no decir todos. Yo no tenía plan de predicar el Evangelio. Mis planes no eran estar aquí hablando de Dios. Y menos un domingo, que era día de fiesta nacional, todos los sábados, para domingo. Menos un domingo. Mis planes no eran estos. Pero Dios permitió una serie de circunstancias para llevarme a cumplir un propósito que Él tenía. Mis planes, trabajar, ser diligente y donde llegar, traer lo mejor y el mejor resultado a mis empleadores. Siempre fue mi política, siempre fue mi trabajo. Llegar y buscar el máxima rentabilidad a la empresa donde yo pertenecía, buscar el máximo resultado, buscar el enriquecimiento de mi empresa y la mejoría. Eso fue mi visión. Siempre en las empresas donde estuve, siempre fue buscar lo mejor y hacer lo mejor para que ellos pudieran tener el resultado para el cual me habían contratado. Pero las circunstancias de la vida me golpearon. Y hoy estoy, gracias a Dios, aquí por las adversidades que tuve, por las circunstancias que atravesé, por las pruebas duras que estuve enfrentando. Hoy estoy aquí. Y si pudiéramos utilizar la palabra que utilizó un hombre que admiro en respeto, si hoy soy un poquito mejor persona, fue por las pruebas que he pasado y he superado en Dios. Porque si no, mucho ama el que mucho ha sufrido. Rencor, culpar, amargura, nunca traen buenos resultados. Siempre traen empobrecimiento, ingratitud, deshonra. Siempre traen un lugar oscuro. Pero soltar desde el corazón la amargura. Pasar la página con la ayuda de Dios siempre nos ayudará a prosperar nosotros y a prosperar el lugar donde nosotros nos encontremos. Amén. Vamos a estar de pie un momento, por favor. Incline su rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque aquí hay un pueblo diverso que han venido de diferentes latitudes, de diferentes estatus, de diferentes formas, de diferentes crianzas, de diferentes contextos, pero todos han venido a refugiarse bajo las alas del Altísimo. Hoy te pido, Señor, que calmes el corazón agitado y la ansiedad de muchos por las cosas que no entienden, porque sus planes no eran lo que están viendo hoy. Pero calma su inquietud, sabiendo que el plan mayor está en las manos del mejor arquitecto, que si hay planes rotos nuestros, hay un plan superior en la vida. Señor, que no importa si estábamos en un lugar de prosperidad y de protección y fuimos de allí a parar los pies en un pozo para ser vendidos como esclavos. No importa porque el lugar no importa, porque tú estás con nosotros igual que en la casa de la prosperidad, que en la casa del servicio. Gracias, Señor, por lo que aprendemos cuando tenemos la túnica de colores. Gracias por lo que aprendemos entre la entrega de los hermanos, entre la venta hacia las casas de extranjeros. Gracias por lo que aprendemos sirviéndole al extranjero. Gracias por lo que aprendemos trabajando con personas hostiles y difíciles. Gracias. Porque aunque el hombre piensa que nos ha hecho mal, todo ha conspirado para el bien de los que aman a Dios, para cumplir el propósito eterno. Mira a cada uno de tus hijos, sin culpa ni condenación, sin acusaciones. Hoy te decimos, Señor, gracias por los momentos buenos,
Pero gracias por los momentos difíciles. Y si alguno está en una cárcel de amargura y de opresión hoy, Señor, ayúdalo a que abandone esa cárcel, desechando la amargura, el enojo y el resentimiento contra hermanos, contra familiares, contra líderes, contra jefes, contra empresarios. Que abandone esa cárcel hoy. Hoy desata un manto de liberación en el fondo del corazón para que podamos ser diligentes, seguir soñando y seguir confiando en Dios. Que nadie apague el sueño que tú has puesto en nuestras vidas. Espíritu de Dios, con tu manto de ternura, envuelve nuestros corazones y líbralos de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Y llévate hoy, Señor, toda consecuencia que vino a nuestros cuerpos como gastritis o especies de tumores o especies de enfermedades. Llévatelo, Señor, llévate todas esas consecuencias que se vinieron a nuestras vidas por no haber reconocido que teníamos estas actitudes en el corazón. Enséñanos el camino, Señor, y ayúdanos, porque ejemplo tenemos en la Biblia, que hoy pudimos tocar una figura como José, que al llegar a sus 40 años tenía un corazón tierno para recibir a la familia que lo había traicionado y vendido, para bendecir a Potifar y a su mujer que todavía lo habían vendido a la cárcel, lo habían entregado, para bendecir a los mismos presos donde él lo estuvo, y para bendecir el imperio que lo vio a él entrar como esclavo, y aún así no guardar resentimiento en su corazón, porque el plan mayor de preservar la nación de Israel, que estaba en Canaán, se había cumplido de una manera extraordinaria. Señor, si alguien pudo, nosotros podemos. Y nosotros aún más somos responsables, porque José no tenía el Espíritu Santo por dentro, pero nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más razones tenemos nosotros de vivir una vida más plena y más llena de Dios. Espíritu de Dios, que la vida nuestra sea el termostato divino y no el termómetro normal de la vida. Que nuestra vida sea una vida que traiga gloria, honra y honor a tu nombre donde quiera que nos encontremos. Y que tú sigas cumpliendo tu plan y tu propósito mientras me permites ser diligente en la vida, seguir soñando tus sueños divinos y seguir manteniendo mi confianza plena en ti. Espíritu de Dios, gracias por tu hermosa presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.